Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Quieres mejorar las interacciones de tus clientes en Messenger? ¿Estás buscando formas creativas de usar Facebook Messenger para tu negocio? ¿Por qué usar Facebook Messenger en tu marketing? Pues bien, en este vídeo descubrirás 5 formas diferentes de utilizar la plataforma Messenger para empresas. Y es que, aunque no lo creas, muchos consumidores prefieren chatear a llamar o enviar correos electrónicos. Y lo hacen por 2 razones principales. Porque es un soporte instantáneo y además multitarea. El chat es algo inmediato y a su vez, mientras chateas, puedes realizar múltiples tareas sin tener que esperar. Pues todo eso lo veremos hoy. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Un estudio reciente encontró que el 80% de las preguntas de los clientes han sido resueltas por chatbots sin intervención humana. Por ello, los chatbots brindan a las empresas la oportunidad de reducir sus costos, especialmente en el servicio del cliente. Sin embargo, el 47,5% de los usuarios de Internet en los Estados Unidos sienten que el mayor desafío con los chatbots es que dan demasiadas respuestas inútiles. Y claro, debido a que los propietarios de pequeñas empresas confían en las críticas positivas, tiene sentido dudar en delegar sus actividades de prospección a un robot. La buena noticia es que puedes integrar con éxito Facebook Messenger en tu marketing si vigilas la experiencia de usuario y el viaje de tu cliente. Tus pautas de marca deben reflejar la experiencia que desean que tengan tus usuarios cuando chatean con tu página. Por lo tanto, dale a tu Messenger un tono optimista, positivo e inclusivo y evita demasiado sarcasmo o ironía, ya que este tipo de humor a menudo no se traduce bien de manera online. Y cuando tu comunicación esté cerrada con el cliente, asegúrate de incluir un cierre de sesión para evitar dejar a alguien colgado. Pues bien, ahora echemos un vistazo a 5 formas en que tu empresa puede utilizar efectivamente la plataforma Messenger de Facebook. ¡Empecemos! Responda a las preguntas frecuentes de los clientes a través de respuestas automatizadas en Messenger. Te recomiendo que configures respuestas automáticas para Facebook Messenger para que así los visitantes de tu página puedan obtener más información sobre tu negocio en cualquier momento, las 24 horas del día, durante los 365 días al año. Además, Facebook te proporciona esta función para que no tengas que pagar por una aplicación externa. A partir de aquí, debes pensar en la experiencia de usuario de tus futuros clientes y el tipo de información que solicitan cuando llaman o visitan tu tienda. Por ejemplo, piensa en los servicios que ofreces, las horas que tu comercio o que tu negocio abre, la ubicación de tu empresa, testimonios para cada producto o servicio que ofrezcas, rango de precios de tus servicios, la garantía de tus productos o incluso las famosas FAQs, las preguntas frecuentes que sueles poner en tu web. Y todo esto se puede programar para que sea un robot que conteste por ti, ya que las respuestas el 99% de las veces serán idénticas y no hace falta que haya una persona real detrás respondiéndolas. Y es que cuando configures respuestas automáticas, sé estratégico. El objetivo es impresionar a los usuarios, captar su atención y generar confianza en tu negocio lo más rápido posible. Así que facilita que estos conozcan tus servicios o productos e inspíralos a tomar decisiones. Y con Facebook Messenger la verdad es que es bastante fácil, ya que para configurar respuestas automáticas debes abrir tu página comercial de Facebook y luego hacer clic en la pestaña bandeja de entrada en la parte superior. Luego, en la navegación izquierda, haz clic en respuestas automatizadas. Como puedes ver, puedes personalizar una gran variedad de respuestas automáticas que incluyen, por ejemplo, un mensaje para cuando estés ausente, la información de contacto, tu ubicación, las preguntas frecuentes y mucho más. Fíjate, por ejemplo, con la respuesta automatizada de la información de contacto, puedes configurar un mensaje personalizado que diga algo como lo que ves en pantalla. Eso sí, cuando configures respuestas automáticas, informa a las personas que no
están hablando contigo, más bien que están recibiendo mensajes automatizados. Además, tus respuestas deben de ser breves, pero asegúrate de compartir información esencial. Por lo tanto, no envíes múltiples mensajes cuando simplemente puedes responder con solo uno. También puedes seguir estas recomendaciones de experiencia de usuario. El mensaje de contacto debe ser simple. Asegúrate de que tu información está actualizada y que coincida con tu página web. Y vuelve a verificar tus enlaces para asegurarte de que estos funcionen. Todo esto es esencial. Además, también puedes programar algunas respuestas automáticas para que se ejecuten durante ciertas horas del día, para crear así una experiencia más personalizada donde puedas alternar entre respuestas automáticas y tu chat en vivo. Pero te recomiendo siempre revisarlo antes. Para ello, haz clic en Vista Previa para enviarte un mensaje de prueba a tu dispositivo móvil para que puedas verificarlo 2 veces antes de darle a guardar y publicar. Envía recordatorios y mensajes de seguimiento a clientes que reserven citas a través de tu página. Facebook también permite configurar tu página para permitir a los clientes reservar citas sin salir de la plataforma. Esta es una buena opción para la venta consultiva, donde un vendedor pasa un tiempo con el cliente para comprender el problema de este, y recomendar una solución que aborde específicamente ese problema. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que tienes una consultoría médica. Aquí el viaje ideal del cliente sería primero ver tu negocio, considerar los servicios que ofreces y reservar una cita para hablar con los médicos. Pues bien, si agregas a tu página de Facebook un botón de reservar ahora, esto facilitará a los compradores cerrar una cita. Además, si configuras esta función, Facebook Messenger se integrará con tus citas y te permitirá enviar mensajes de seguimiento automáticos a las personas que hacen estas citas. Además de, ojo, recordatorios automáticos el día antes de la cita. E incluso configurar respuestas automáticas para estas citas tiene el beneficio adicional de mantener a los usuarios interesados en tu página. Para configurar la función de citas en tu página, haz clic en el botón azul de llamada a la acción, el famoso CTA, que está debajo de la foto de portada de tu página. Después, cuando aparezca la ventana de agregar un botón a tu página, haz clic en reservar contigo y luego en reservar ahora. En la siguiente pantalla, haz clic en citas en Facebook para que puedas administrar tus citas a través de Facebook. Después de hacer clic en siguiente para continuar, haz clic en iniciar configuración y selecciona los días y horas en que deseas ofrecer citas regularmente en tu calendario. Cuando hayas terminado con todo eso, la siguiente pantalla te permitirá ajustar tus preferencias para cosas como la aprobación de la cita y la notificación previa. Después de hacer tus selecciones aquí, irás a una pantalla donde tienes la opción de enumerar tus servicios, pero si no deseas hacer esto, haz clic en omitir. En cambio, para agregar un servicio, haz clic en agregar un servicio y luego completa los detalles de tu servicio, incluidos el nombre, el precio, la descripción y la duración. Cuando termines de agregar servicio, haz clic en listo. Ahora ves a la sección de respuestas automatizadas de tu bandeja de entrada y activa recordatorios y mensajes de seguimiento. Interesante, ¿verdad? Y nada, antes de ir al tercer punto, te quiero explicar algo muy interesante de Facebook Messenger. La regla de las 24 horas más 1. ¿La conoces? Pues bien, los usuarios que se comunican con sus clientes mediante Messenger deben conocer las políticas de Facebook. Unas políticas sobre la frecuencia con la que pueden enviar mensajes a un cliente después de esa primera comunicación. Y esto se conoce como la regla 24 horas más 1. Así, una vez que un cliente ha respondido o iniciado un mensaje en Messenger, tu empresa tiene hasta 24 horas para responder el mensaje. Y una vez alcanzado este límite de tiempo, puedes enviar hasta un mensaje no promocional. Importante, este detalle, importante, muy importante, después de que haya expirado el límite de tiempo de 24 horas. Por lo tanto, el mensaje de bonificación más 1 no puede ser de naturaleza promocional. En cambio, durante las primeras 24 horas, Facebook sí que te permite enviar contenido promocional ilimitado en estos mensajes estándar. Pero, ojo, no te pases. Y es que esta regla la proporciona Facebook para que este servicio no sea demasiado spam, ya que el objetivo es dar soluciones a los clientes, no que estos reciban mensajes que no desean. Pues nada, visto esto, vamos a por el tercer consejo. Comienza una conversación de Messenger con personas
que se registran para tu evento. Si utilizas los eventos de Facebook para comercializar tu negocio, puedes activar una función que permite a los asistentes conversar sobre sus reservas contigo a través de Messenger. Así, cuando reservan un lugar en tu evento, Facebook les abriría automáticamente un hilo de Messenger con tu página. Cuando configures tu evento, simplemente selecciona la casilla de permitir que los invitados envíen mensajes sobre su reserva para así activar esta función. Y ahora, cuando los invitados reserven su lugar, recibirán una confirmación a través de Messenger. Y dado que tendrán respuestas a eventos en Messenger, puedes enviarles cualquier tipo de mensaje. O sea que te puedes comunicar con ellos. Y es que poder interactuar con estos usuarios como si estuvieras hablando o teniendo una conversación normal te puede servir de mucho. Y aquí te voy a dar otro consejo. Crea una audiencia personalizada a partir de las respuestas sobre tu evento y publica anuncios en Facebook para aquellos usuarios que respondieron. Esto te ayudará a crear más conciencia y activar conversiones. Si no sabes cómo crear audiencias personalizadas, aquí os dejo un vídeo muy interesante. Fomentar conversaciones de mensajería de manera orgánica. Y es que aunque tu empresa no puede iniciar una conversación o nuevas conversaciones con las personas a través de Facebook Messenger, puedes alentar a tus clientes y posibles clientes a que sean ellos los que inicien conversaciones contigo. Y una forma de hacer esto es agregar un botón de enviar mensaje, un CTA, en tus publicaciones de Facebook. Y esta es una excelente manera de obtener conversiones de tus publicaciones. Así que crea un contenido chulo y haz saber a los usuarios que pueden enviarte un mensaje para solicitarlo. Y aquí puedes añadir algún material descargable como una guía, un libro electrónico o PDFs, o incluso realizar algún cuestionario. Para agregar el botón de enviar mensaje en una publicación, comienza una nueva publicación desde tu página y haz clic en obtener mensajes. Ahora agrega tu texto y añade una imagen relevante, ya que necesitas una imagen sí o sí para este tipo de publicaciones. Cuando hayas terminado, haz clic en publicar para publicarlo en la página. Y te voy a dar otro truquillo, ya ves que hoy estoy muy generoso, y es que aquí puedes agregar miembros de tu equipo al chat. Sí, miembros de tu equipo. Lo puedes ver en esta imagen, y es que esto hace que los usuarios se sientan más conectados porque saben que están hablando con personas reales. Y para activar esta función, vas a la configuración de tu página y selecciona mensajes en la navegación izquierda. A la derecha, desplázate hacia abajo hasta la última sección y selecciona el nombre y la foto a mostrar. Chupado, ¿verdad? Reorientar a tus usuarios de Messenger con anuncios de Facebook. Otra cosa que puedes hacer es crear una audiencia personalizada para reorientar a todos los que han enviado mensajes a tu página con anuncios de Facebook. Y es que si haces anuncios, estos te ayudarán a mantenerte en contacto con los usuarios de Messenger que han ido más allá de simplemente darle me gusta a tu página. Piensa curioso que debido a que estos usuarios han expresado su interés en tu negocio, esto puede hacer que te compren. Por ejemplo, esto puede suceder si les impactas con un anuncio de un testimonio. Sí, una persona de alguien que haya probado ya el producto. Y quizás de esta manera acabes de convencerlo de que tu producto es genial. Para hacer esto, utiliza las funciones de audiencia personalizadas de Facebook, que, como te he dicho antes, ya lo trabajamos en otro vídeo. Pues bien, aquí puedes crear audiencias personalizadas para volver a conectarte con las personas que han interactuado con tu página en Messenger. Además, automáticamente se crea esta audiencia cuando configuras una campaña de mensajes patrocinados. Y aquí te voy a dar otro consejo, y es que también puedes crear una audiencia personalizada para enviar mensajes a las personas que interactuaron y que respondieron de manera específica a un bot de Messenger. Por ejemplo, si tienes un cuestionario en Messenger con 3 opciones, puedes crear 3 audiencias personalizadas en función de cada respuesta. Mola, ¿no? Y bueno, has podido ver 5 formas creativas de integrar Facebook Messenger en tu marketing. Recuerda, solo tienes una oportunidad de relacionarte con el cliente potencial, por lo que en tu primera conversación deberás inspirarlo a que regrese por más información. Pero lo que está claro es que esta herramienta puede ser pero que muy útil. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí.
Si no eres suscriptor, ya lo sabes, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.